como siempre, vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a dejar al pastor Elliot con nosotros en esta noche. Pastor Elliot. Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren bien y que estén prosperando su alma y que su cuerpo esté caminando en salud. Amén. Pues vamos a hacer lo que siempre acostumbramos a hacer, que es un corto repaso de los dos últimos puntos que pudimos cubrir. El primer punto es el número 3, exhortación al entendimiento. Marcos capítulo 4, del 21 al 25. Y como decimos de costumbre, si usted presta atención a este corto repaso, pues fácilmente podrá hacer su reflexión. La lámpara aquí representa las verdades que el Señor impartió a sus discípulos. Aquellas verdades no debían ser puestas debajo del almud o debajo de la cama. La lámpara representa la palabra de Dios que ilumina. Salmo 119, 0105, Proverbios 6:23. Jesús hablaba a las multitudes en parábolas. No hay nada oculto que no sea manifiesto. El evangelio no estaba destinado a ser un secreto reservado a los apóstoles, sino para salir a la luz y ser divulgado en todo el mundo. O sea, la gran comisión. Mateo 28:19, Marcos 16:15 y Hechos 1:18. O sea, los discípulos estaban siendo enseñados para enseñar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los que escuchan la palabra del Evangelio tienen que esmerarse a atenderla a ella. Lo que oímos no nos aprovecha a menos que lo consideremos. O sea, si oigo algún mandamiento de la palabra de Dios, pero dejo de obedecerlo, no puedo transmitirlo a otros. Al que hace buen uso de los dones que se le han encomendado, se le entregarán nuevos dones con nuevas responsabilidades. Pero al que no se ha responsabilizado lo suficientemente con el don que tenía, es natural que se le quite lo que tenía ocioso y sea entregado a otro que haga buen uso de él. Mateo 25, del 14 al 30, parábola de los talentos. Y si nadie tiene alguna pregunta o algún comentario, pues vamos para el punto número 4, parábola del crecimiento secreto de la semilla. Marcos 26 al 29. Esta parábola solo se encuentra en Marcos y complementa la parábola del sembrador. Ahora vemos una simiente que ha caído en buen terreno y el Señor quiere enseñarnos ahora que el crecimiento de la semilla no se puede forzar, sino que es el poder interior del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso como el progreso. Es lo mismo que viene a decir Primera de Corintios 3:6, el ministro de Dios, y lo mismo, digamos, de cada creyente, se limita a plantar y a regar, pero el crecimiento interior lo da Dios. Primero, la semilla brota, aunque parezca perdida y sepultada bajo la tierra, se abrirá paso a través de ella. El discípulo puede que duerma, se levante de noche y de día, sabiendo que la palabra de Dios no volverá a él vacía.
sino que cumplirá aquello para lo que fue enviada. Una vez nacida, sigue su curso, la naturaleza tiene su curso y también la gracia lo tiene. Aun cuando al principio se vea solamente una tierna hierba frágil, crecerá hasta convertirse en una espiga y después granos maduros en la espiga. Del fruto que el Evangelio produce en el corazón, Cristo recoge una cosecha. Mateo 13:30. Solo Dios puede meter la hoz en el tiempo de la siega. Pero en la palabra, en la parábola, el mismo que siembra la semilla es el que luego mete la hoz cuando el grano está maduro. Solo Dios tiene autoridad para juzgar, separar y cosechar. El sembrador es Dios. Él inicia la obra, sostiene el crecimiento y trae la cosecha final. Hasta aquí el repaso. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, si no está claro, pues por favor pregunte ahora. Si no, estamos todos claros, gloria a Dios, pues vamos directamente a la palabra. Estamos en Marcos capítulo 4, versículo del 30 al 32. Y vamos a cubrir ahora punto número 5, parábola de la semilla de mostaza. La pastora Marilyn que lea. Bendiciones a todos. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo de su sombra. Amén, gracias, pastora Marilyn. Y entonces, ahora vamos a entrar de lleno en el libro de Viken, capítulo, página 311, número 5, parábola de la semilla de mostaza. Y le pedimos a Virgen que lea el primer párrafo. Dios les bendiga. Amén. La de la semilla de mostaza. Jesús aquí estaba continuando su esfuerzo por ayudar a los discípulos a entender la verdadera naturaleza del reino de Dios y cuán lentos eran para aprender. Él preguntó, ¿a qué haremos semejante? Incluyendo graciosamente a sus oyentes en el proyecto. Este paréntesis podemos notar la importancia del pensamiento pictórico en los asuntos espirituales. ¿Con qué parábola lo compararemos? Traducido literalmente diría, ¿en qué parábola lo podemos poner? Las ideas abstractas necesitan ser revestidas con historias y cuadros si es que van a alcanzar la mente y el corazón. Amén, gracias, hermana Virgen. Amén. Jesús Amén. está enseñando una serie de parábolas en el capítulo 4 de Marcos. Número 1, y ya esta la hemos cubierto, la parábola del sembrador, verso del 1 al 20. Cómo las personas reciben la palabra de Dios. Número 2, la lámpara encendida, versos 21 al 25, o la relación del reino. Número 3, la semilla que crece por sí sola, verso del 26 al 29, el poder de Dios para hacer crecer el reino. Ahora en el versículo 30 al 32, Jesús presenta otra imagen para describir el crecimiento sorprendente y expansivo del reino de Dios, usando la figura de la semilla de mostaza.
conocida por ser una de las más pequeñas sembradas en Palestina, pero que llega a convertirse en una planta considerablemente grande. Con esta parábola, Jesús corrige la expectativa judía de un reino inmediato, político y visible. Él enseña que el reino comenzará pequeño, casi imperceptible, pero tendrá un crecimiento extraordinario. Jesús invita a la audiencia a reflexionar. Está por revelar un misterio del reino. No será como ellos esperaban. No llegará en forma imponente. Tendrá una realidad espiritual progresiva y aparentemente insignificante al principio. Jesús usa una pregunta para captar la atención, señalando que lo que dirá requiere entendimiento espiritual. Hermana Marilyn, vaya a Marcos 4:9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. O sea, ¿usted cree que el pueblo judío tenían oídos para oír y estaban escuchando? Foro abierto. ¿Qué tú crees, Pastor Wilson? Claro que no, claro que no. Yo creo que el pueblo judío no sabía nada de la comparación de la parábola que estaba hablando Jesús. Amén. ¿Y por qué no sabían nada de eso? ¿Cuál era la expectativa del pueblo judío, Jole Crespo? ¿Cuál era la expectativa del pueblo judío? ¿Y qué es lo que ellos estaban esperando? Ellos no estaban esperando a Jesucristo como era. Ellos estaban esperando un guerrero. Amén. Estaban esperando un guerrero imponente. Ellos no querían un humilde Salvador que viniera manso y humilde y que el reino de los cielos fuera empezado de una ciudad como Belén. Amén. ¿Por qué? Porque los judíos eran personas y son todavía. Yo trabajo con judíos, la pastora Yarolin trabajó con judíos también. Ellos, su mentalidad está aquí terrenal. Ellos piensan aquí en el reino terrenal. Por eso es que jamás ellos iban a poder entender y mucho menos la parábola de la mostaza. Pastor, ¿quería decir algo? Sí, que me parece interesante que Beacon utiliza un género literario para comparar lo que está haciendo Jesús, que es un género literario, se llama pensamiento pictórico. Y es importante porque todos nosotros necesitamos a veces que se nos ponga visual las cosas que estamos hablando para que nosotros las podamos entender mejor. Lo que dice Beacon aquí, que lo coloreé aquí entre paréntesis, podemos notar la importancia del pensamiento pictórico. Lo que quiso Jesús hacer está en un terreno, literalmente. Jesús está en un terreno. Jesús está tomando una mostaza, una semilla de mostaza. Jesús está enseñándole a la gente cómo son los detalles del terreno y todo lo que está alrededor, para que ellos puedan captar mejor el pensamiento espiritual que Él le quiere llevar al pueblo. Quería traer esa observación porque me parece interesante que Beacon lo hace muy relativo a esto. Excelente, pastor, excelente. Vamos a continuar con la lectura. Jorge Crespo sigue con el segundo párrafo. Amén. El punto de la
parábola es que aunque el reino pueda haber tenido el más pequeño comienzo posible, crecerá hasta que un día será un árbol de tamaño gigantesco. El grano de mostaza fue proverbialmente empleado para representar algo pequeñísimo. Sin embargo, a pesar de su tamaño, la semilla de mostaza produce una planta o arbusto más grande que cualquiera otra de las plantas en el huerto, de 3 metros o más de altura. Las ramas de la planta son de suficiente tamaño como para permitir que las aves del cielo hagan sus nidos y puedan morar bajo su sombra. Los pájaros buscan el árbol de la mostaza. Amén. Gracias, hermano Jorge. La semilla de mostaza era conocida como una metáfora común para algo muy pequeño. Jesús usa esta comparación por dos razones. Número uno, el reino comienza pequeño. Jesús inicia su ministerio con dos hombres comunes. La predicación del evangelio no es poderosa a los ojos del mundo. Eso está. Vamos para Primera de Corintios 1, 27 al 29. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Jorge Molina, léelo. Primera de Corintios capítulo 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se acte en su presencia. Amén. Gracias, Jorge. Él toma lo insignificante y lo convierte en grande. Y eso también lo podemos ver en Primera de Samuel, versículo 16 y capítulo 16 y verso 7. También lo podemos ver en Gálatas 6 y 9. Y en Mateo 13:33 vemos que solo Dios da el crecimiento invisible. O sea, Dios comenzó con 12 discípulos que eran hombres común y corriente. Eran hombres de diferentes tipos de carrera o de trabajo o de empleo. Eran pescadores, era colectador de impuestos, eran hasta celotes y eran de otros tipos de diversos trabajos y empleos. O sea, ¿usted cree que Jesucristo iba a ir a Jerusalén a escoger la crema de la crema para iniciar su ministerio? ¿Por qué no? Dice la palabra que de lo más vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a esta gente judía que estaban en el medio. Amén, amén. Miriam, ¿tú querías decir algo? Amén. Pues vamos a continuar. Número 2. Aparentemente era insignificante. El reino no comenzó en Jerusalén con líderes religiosos, ni en Roma con poder, sino en Galilea entre pescadores. Zacarías 4:10. No menosprecie los comienzos pequeños. Primera de Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Nada puede detener el avance del reino. Mateo 16:18 dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El reino bendice a otro. La sombra representa
descanso, salvación y acogida para las naciones. Apocalipsis 7:9. Toda nación bajo un solo reino. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, vamos a continuar la lectura. Para terminar este punto, vamos a pedirle al pastor Wilson que lea el próximo párrafo. Dice, la figura de un gran árbol, con las aves morando en sus ramas y los animales descansando a su sombra, es reminiscencia de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el destino de grandes imperios y el levantamiento del reino de Dios. El gran cedro de Asiria fue derribado y también lo fue el fuerte y vigoroso árbol de Nabucodonosor. Pero el árbol del Señor floreció. En los días de Marcos debe haber sido una fuente de estímulo para los jóvenes, para los jóvenes y pequeños. Iglesia, escuchar la seguridad que Cristo ofrece en esta parábola. Esta aseveración todavía nos hace pensar por qué los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Amén. Gracias, pastor Wilson. El crecimiento es extraordinario. La planta de mostaza puede crecer hasta 3 metros o 9 pies de altura. Esto simboliza que el reino de Dios se expande más allá de la lógica humana. Número 2, crecer por el poder de Dios, no por la fuerza humana. Primera de Corintios 3:7, Dios da el crecimiento. Las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta frase alude a textos del Antiguo Testamento donde las naciones encuentran refugios en árboles grandes. Vamos para Ezequiel capítulo 17 del 22 al 24. A lo que la pastora Marilyn lee eso, después vamos para Ezequiel 31:6 y entonces quiero que lo busque, déjame ver quién, Jorge Molina. Entonces Daniel 4:12, Sari, si lo puedes leer, pero primero 31:6. Ezequiel 31:6, correcto. Pero Marilyn va a leer ahora. Pastor Helio, ¿me permites Sí. enseñarle a los estudiantes un árbol de mostaza? Sí, wow, mira qué grande. Mira qué cosa más hermosa. Y estoy viendo aquí hay otro. Ay, que esto está bestial, mano. Mira este otro está también fuera de liga. Para que usted vea por qué la comparación y por qué... aquí está. Perdóname, míralo aquí. Wow. Ajá. Seguimos. Gracias. Yo si fuera un ave, buscaría la sombra de ese, de ese árbol. Claro. Claro. Chacho, sí. Nos vamos para Ezequiel 17. Gracias, pastor, por esa ilustración. Dale, papá. 17:22. Sí, 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová habité
el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverder el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Amén. Amén. Ahora vamos para Ezequiel 31:6. En sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de sus ramajes parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Amén. Usted sabe de quién está hablando ahí, ¿verdad? Está hablando del faraón. Amén. Está hablando del faraón. Vamos para Daniel 4:12. Daniel 4:12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Amén. Y aquí se está hablando de el rey Nabucodonosor. Amén. Que por él creerse, mire lo que yo he logrado, Dios lo hizo como una bestia de campo por 7 años. Para que aprenda a reconocer quién es su creador. O sea, donde leímos en Ezequiel 17, del 22 al 24, está hablando de la venida del Mesías. Amén. Vamos a continuar. Jesús enseña que el reino no será solo para Israel, sino para todas las naciones. El reino es una obra soberana de Dios. El reino comenzó con una pequeña minoría perseguida. Luego se hizo más popular y fue abrazado por gobiernos como la religión del Estado. La enseñanza de esta parábola es que el reino de Dios se engrandecería hasta cubrir toda la tierra y servir de cobijo a todo tipo de personas. O sea, en el reino de Dios hay ovejas y hay cabritos. Hay de todo tipo de personas. En la parábola de mostaza, en Mateo, aprendimos que las aves encima de la planta de mostaza o del árbol de mostaza puede representar al maligno que viene a robar o a influenciar a los que están debajo de la sombra. Amén. O sea, a los que son de la casa. En la casa se le abre la puerta a la iglesia a todo tipo de personas. Y no todo el que está en la iglesia es un santo siervo o una santa sierva del Señor. Amén. Hay de todo. El pastor de una serie que era lobo disfrazado de oveja. Amén. Imagínense, en el pueblo del Señor va a haber de todo. Y este árbol de mostaza es básicamente la palabra, la iglesia del Señor, el evangelio del Señor que servirá de cobijo para todo tipo de personas. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión? Bueno, los dos Jorge, vamos con Jorge Molina y después vamos con Jorge Crespo. Por eso es que el Ezequiel 31:6, por eso fue que le dijo eso al faraón. ¿Cómo? La pregunta, ¿por qué en Ezequiel 31:6 lo acabas de decir, pero le estaba diciendo eso al faraón? No. El faraón, estamos poniendo el ejemplo de faraón como un gobierno que aún el pueblo de Israel se fue a refugiar bajo la sombra de ese reino frondoso.
Amén. O sea, ¿qué sucedió cuando hubo hambruna en, en, en la tierra? Ahora se me fue el nombre del papá de José. O en Madián. No, perdón, espérate. Te digo Jacob, ahora. Jacob. Jacob, sí, 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 Jacob, Jacob. A José lo vendieron sus hermanos, amén. Y todo esto era un plan divino del Señor para preservar a Israel, amén. Cuando hubo la hambruna en Israel, ¿qué fue lo que sucedió? José ya estaba en Egipto, Dios lo puso en Egipto y lo prosperó en Egipto. ¿Para qué? Para poder salvar a sus hermanos y a su padre, preservando el pueblo judío para generaciones próximas. Amén. Pues la cobertura que está hablando en Ezequiel capítulo 31:6 está hablando de Faraón como árbol frondoso. Amén. Que otras naciones fueron a ese árbol frondoso a buscar provisión. Sí, Jorge Crespo. Aquí. No te Ok. oigo. No, ahora es que se me fue la pantalla ahí de momento. Se puede comparar la parábola de la semilla de mostaza con el recién convertido. O sea, me explico, que cuando uno se convierte al Señor, en las obras del Señor en la vida de uno es un proceso. Empiezan con obras pequeñas y sencillas, ¿verdad? Y con el proceso ya el impacto es profundo y es como la transformación del hombre. Amén. Sí, O sea que, sí. déjame explicarme mejor. Es como un recordatorio, ¿verdad? Que cuando tú te conviertes al principio, las obras de Dios en tu vida son pequeñas, que va con un proceso, poco a poco tú vas conociendo el reino de Dios y de qué se trata el evangelio. Pero cuando va pasando el tiempo, el crecimiento, ya el impacto y la transformación del Señor es más grande en tu vida. Amén. Bueno, sí, sí lo puedes comparar, pero no es lo mismo porque estamos hablando aquí del reino de Dios. Exactamente. Amén. El reino de Dios es algo totalmente diferente a una conversión de un pecador. Sí, pastor. No, ya lo dijiste. O sea, no hay aquí la comparación exactamente Jesús, y hago eco de la voz del maestro. Primeramente, la mostaza se compara con la fe. Eso es número uno. Número dos, con el reino de Dios. No podemos, Jesús lo que está tratando de enseñarle aquí es el reino de Dios, haciendo referencia a Mateo 13:31, que ya lo habíamos nosotros estudiado, que ya lo habíamos estudiado. El crecimiento espiritual que produce la fe a través de la semilla. Esos son tres puntos importantes. De ahí no hay otra forma de cómo tú sacarlo. Para tú ponerlo en otro contexto, Jorge, no es lo que Jesús quiso traer. Amén. Pero yo lo traje, digo, para entender la semilla que fue sembrada en el ser humano. Vamos a poner la semilla que fue sembrada en mí, fue creciendo con el proceso. Eso yo me quise basar. La semilla yo la comparo con una semilla de mostaza que pequeñita va creciendo en un árbol grande. Sí, sí, en ese término, en esa analogía, está bien, pero no se puede comparar con la parábola No. de la mostaza, porque aquí estamos hablando del crecimiento, de los principios humildes que tuvo el reino
del Señor aquí en la tierra y el crecimiento estrepitoso que hemos estado gozando en estos últimos tiempos, que hasta un emperador Constantino hizo la religión cristiana, el Cristiano. cristianismo, la religión de cristiana. Sí. So, estamos hablando de unos comienzos pequeños a un crecimiento muy grande donde muchas naciones vinieron a cobijarse debajo de este árbol de mostaza que es el reino de Dios. Sí, pastor. Sí, ahora le hago una pregunta, Jorge. ¿Cómo tú compararías a un recién convertido? ¿Con qué símbolo utilizado aquí mismo en esta misma parábola? En estas parábolas del sembrador. ¿Con qué se compararía un recién convertido? Vamos a ver. Piensa. No te veo, papi. No te veo. ¿Alguien No, puede no, no. contestar? Espérate, se me fue en qué teléfono. Está bien. No, mi teléfono. Un recién convertido, ¿cómo uno lo utiliza según la parábola? ¿Qué símbolo se utilizó? ¿Alguien lo puede contestar? Terreno. El terreno. El terreno donde cae. Gracias, Yaro. El terreno donde cae la semilla. Ahí sí cae. Ahí sí podemos comparar a los recién convertidos. El terreno donde cae la semilla de fe para que ese reino de Dios se expanda y crezca, como dijo el maestro. Gracias. Amén. 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 Gracias, Jorge, por tu participación. Mire, estudiante, aquí no hay respuesta incorrecta ni respuesta. Aquí no estamos para señalar, aquí estamos todos para crecer y cuando ustedes participan y no se van con la duda, así es que usted puede crecer. Amén. So, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, pues vamos directamente a la palabra. Estamos en Marcos capítulo 4 del 33 al 34. Y vamos a pedirle a Miriam que lo lea. Las 6, ¿verdad? Sí, pero lee Marcos del 30, Marcos 4 del 33 al 34. Ok, espérate, Marcos 4 del 33, por rapidito. Ok. 33 al 34, amén. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, No, hasta ahí nada más. pasemos. Hasta ahí nomás. Sí, hasta el 34. Gracias. Okay. Sobre el uso de las parábolas. So, vamos a pedirle quién no ha leído y quién quiere leer el libro. Déjame ver la manita. Oye, pero aquí parece que la gente tiene miedo. Pues Sari, lee. Sobre el uso de las parábolas. Es evidente por las palabras con muchas parábolas como estas, que Marcos está presentando una selección de un gran grupo. De acuerdo con el énfasis que Marcos le da a la acción, este evangelista nos dice menos de las enseñanzas de Jesús que los otros sinópticos, pero proporcionalmente más de sus milagros. Por medio de tales parábolas o figuras, Jesús les hablaba la palabra, las buenas nuevas del reino. Por cualquier medio que el hombre de Dios predique la palabra y así siga en sus pisadas. Sí. Sigo. Como maestro, Jesús hablaba la palabra conforme a lo que podían oír.
Un buen maestro adapta sus materiales y métodos a la capacidad de sus discípulos. Aún al fin Jesús les dijo a sus apóstoles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero le dice algo al maestro y al estudiante: que el primero tenga un sincero interés por sus alumnos, por su propio bien, y que el segundo recuerde que nada podrá hacerlo avanzar a estudios superiores hasta que no haya dominado los Amén. elementales. Gracias, hermana Sari. Jesús enseñaba al pueblo conforme a lo que podían oír o a conforme a lo que podían entender. Edificaba sobre su conocimiento anterior, dándoles tiempo para que asimilasen una lección antes de darle la siguiente. Consciente de la capacidad de sus oyentes, no los sobrecargaba de más información que la que ellos podían absorber. Vamos para Juan, capítulo 16, versículo 12. Lo va a leer la pastora Marilyn. Después vamos para Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Lo va a leer Luis Fuente. Después vamos para Hebreos 5, 12. Si la pastora decide, puede leer Hebreos 5, 12. Pero primero vamos para Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Ahora vamos para 1 Corintios 3, 2. Hermano Luis. Primera de Corintios, ¿qué? 3, 2. Primera de Corintios 3, 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Ahora la pastora decide, va a leer Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que cuando uno está recién convertido, hay que tener misericordia, hay que darle la palabra a la gente por medidas cortas para que no, de acuerdo a su capacidad. Amén. Hay que darle leche y después se gradúan a vianda. Pero aquí en Hebreo vemos que hay gente que llevan tiempo y en vez de avanzar, retroceden. Y entonces pues hay que empezar de nuevo a darle leche. ¿Le ha pasado eso, pastor? En México le llaman el chupete. En México le llaman el chupete a los biberones. Hay que majarle las cositas, dárselas, porque en vez de crecer, lo que estamos es así, y me incluyo, dando para atrás. Mire, yo creo que es importante que seamos maduros para recibir la palabra, porque hay palabra que es dura. La palabra, como esta que estamos leyendo de Hebreo, esta es una palabra dura que te causa incomodidad. ¿Ves? No podemos tampoco pensar que todo el que esté en la iglesia va a crecer igual. Elio, tú sabes que eso es una situación tremenda que nosotros como pastores nos vemos, tú sabes, que queremos metérnoslos por dentro a la gente para que avancen y para que sigan creciendo. ¿Ves? Pero la realidad es que nosotros
tenemos que pensar en que la palabra misma, como se interpreta ella sola, nos dice claramente que hay algunos que van a crecer a 30. Y quizás a 20, a 15, a 60, pero eso no justifica que usted no siga creciendo. Porque también la palabra nos dice que tenemos que llegar hasta la estatura de ese varón. También tenemos que buscar alcanzar esa medida de fe. O sea, todo esto nosotros tenemos que llevarlo y pensar en que queremos crecer en la palabra porque hay cambio. Le estaba diciendo a Desi en estos días, a Yayaro, cómo es que la palabra hace que el ser humano crezca. Y la palabra nos confronta. La palabra nos dice que cuando estamos mal y que hay que parar esa vaina. ¿No le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado, mano. O sea, yo tengo que darle gracias al Señor por la enseñanza de la palabra y porque es la palabra la que nos dice a nosotros y la que nos lleva a confrontar nuestro espíritu. La palabra. Por eso Él es claro, y con esto termino, que si amáis mi palabra, dice claramente Jesús, mi Padre y yo, todo, el trío perfecto, venimos a morar con ustedes. Porque cada vez que un ser humano acepta el error es porque es confrontado por la palabra de Dios. Gracias, papá. Amén. Excelente. Es decir, en la medida en que eran capaces de entenderla. Por eso tomaba sus ilustraciones de las cosas con que los oyentes estaban familiarizados. O sea, ¿por qué Jesús utilizó la semilla de mostaza? Porque era algo común en la Palestina. Por eso es que Jesucristo, cuando daba sus enseñanzas, utilizaba ejemplos ilustres que ellos podían relate to. Amén. Su manera de expresarse era fácil y por otra parte lo bastante profunda para que después la meditasen y escudriñasen para su edificación. Mire, es muy importante que usted, después de un estudio bíblico, usted medite en esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted medita en esa palabra, usted no se convierte en un oidor olvidadizo. Usted tiene que meditar en esa enseñanza, tomar sus notas y sacarle el extracto. Y si usted tiene algún tipo de pregunta, por favor, no tenga pena, no tenga miedo, haga su pregunta y nosotros con mucho amor le vamos a contestar sus preguntas para que usted no se vaya con esa inquietud. ¿Ok? So, vamos a terminar este punto. Vamos a pedirle, sí, Jorge Crespo. Ok. Yo eché la mano para leer. Porque... Ok. Está afilado Jorge Crespo. Dale. Ok. Era la práctica de Jesús no dirigirse a la multitud sin parábola o alguna clase de figura del lenguaje. Si hubiera hablado a las multitudes en forma directa, lo habría forzado a tomar inmediatamente una decisión final, una decisión de incredulidad y rechazo. Pero cuando sus discípulos estaban solos con él, en particular, les declaraba todo, cuanto se sentía suelto y libre. Ansiosos de aprender, se quejaban después de clase por mayor explicación. Corrección, no se quejaban, se quedaban. Se quedaban después de clase para mayor explicación. Por descuidar la exposición de las escrituras, los predicadores no han superado el método de Jesús. Todavía es verdad que los corazones de los hombres arderán cuando alguien les habla la palabra. Amén. Aunque su enseñanza general era en parábolas,
A sus discípulos sí se la explicaba todo, pero en privado. Él da luz a aquellos que sinceramente la desean. Y voy a darle varios versos bíblicos para que ustedes los busquen ahora. Hebreos 11:6, Sari. Deuteronomios 4:29, Wanda Rosa. Salmo 9:10, Pastor Wilson. Salmo 24 del 5 al 6, Virgen. Y Lucas 11:9, Félix. Vamos a comenzar con Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios. No es solo acercarte, es tener fe y creer que Él es galardonador. Amén. Si estamos haciendo un acercamiento a Dios, tenemos que aplicar la fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a continuar. ¿Quién tiene Deuteronomios 4:29? La hermana Wanda Rosa. Mas si desde allí buscares a Jehová, a tu Dios, lo hallaréis. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Amén, amén, amén. Vamos para Salmos 9:10. Salmo 9:10. Jehová en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaban. Amén. O sea que si buscamos a Jehová, Él no te va a desamparar. Y la palabra dice aún más, aunque mi padre y mi madre me dejare, Jehová con todo me recogerá. Por eso es que es tan importante buscarle, como sus discípulos se quedaban, y no solo los 12 apóstoles, eran un sinnúmero de discípulos que se quedaban para escuchar lo que Jesús tenía que explicar. Salmos 24 del 5 al 6. No te oigo, Virgen. Perdón. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. ¿Usted quiere ser un personaje bendecido? Busque el rostro de Jehová. Mira, usted tiene que inquirir de la hermosura de su santidad, y allí usted va a encontrar bendición en multiformes maneras. Y eso fue lo que los discípulos recibieron la bendición, la revelación de la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay vida, y vida en abundancia. Con todo, vamos para Lucas 11:9, el último. Félix. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. No nos cansemos de buscar, de pedir. No nos cansemos. Amén. Pedid, buscad y llamad. Pedid, buscad y llamad. Amén. ¿Qué vamos a pedir? ¿Vamos a pedir bendiciones o vamos a pedir, como Salomón pidió, sabiduría? ¿Por qué? Porque cuando Dios te da la sabiduría, se abren ahí
el cofre de las bendiciones de Dios para tu vida. Sabiduría para hacer mejores decisiones. Sabiduría para ser un mejor padre. Sabiduría para ser un mejor hijo. Sabiduría para ser una mejor esposa, un mejor esposo. Sabiduría para ser un mejor empleado. Gracia como José. Amén. Mire, yo cuando era joven yo decía, Señor, dame la gracia que José tenía cuando iba al frente de Faraón. Y mire, Dios me dio la gracia y Dios me ha bendecido. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra, yo la atesoro y la creo. O sea, mire, mi lema es este. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. Y haga suyo lo que usted lea en la palabra del Señor. Vamos, con todos sus propios discípulos no entendieron plenamente muchas cosas hasta el día de Pentecostés, después de la resurrección y la ascensión del Señor. Con todo y esto que el Señor le estaba dando la revelación de las parábolas, ellos todavía no entendieron muchas cosas. Vamos para Juan capítulo 2, 22. Juan capítulo 2, 22. Miriam lo puede leer. Y después Juan 12, 16. Si la pastora Yaro la puede leer. What was that verse again? El de la pastora Yarolin es Juan 12, 16 y el primero es Juan 2, 22. Miriam lo Por tiene. tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, que ellos andando con el Emanuel, Dios con nosotros, con ti eso, tuvieron un cierto grado de incredulidad. Porque después que Él murió y resucitó, ellos se acordaron de eso y creyeron. Y por eso es que, mire, yo siempre digo, si el apóstol Pablo, que era el matatán de los matatanes, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Porque lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. So, imagínense nosotros que, olvídese que no fuimos criados con la crianza de Pablo a los pies de Gamaliel y tampoco hemos tenido algún tipo de revelación del Señor, pero no como el apóstol Pablo. Amén. So, imagínense, si él tenía sus debilidades, que tú y yo tengamos debilidades no quiere decir nada. Amén. So, tenemos que seguir adelante, pastora Yarolin. Juan 12, 16. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Amén. Y ellos andaron con Jesús. Andaron con Dios encarnado y no se daban de cuenta. Vieron milagros, vieron prodigios, vieron cómo él calmó la tempestad y con todo y eso no se calmaron. So, cuando la duda le venga a usted, mire, usted eche la duda para el lado y confíe en Cristo, porque él ya abrió el camino, calmó la tempestad. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Mira, voy a tocar varios temas de lo que dijiste para consumo de todo. Número uno, tiene que haber amor, pero el amor tiene que ser comprensivo y también tiene que haber corrección junto con el amor. Esa es la parte de la pedagogía pastoral el amor nunca puede faltar. Segundo, todos son importantes en el reino. Porque ¿qué pasa? Que nosotros creemos que todos los que predican y cantan esos son los que van a entrar primero al reino de los cielos. Y eso es una gran mentira.
Todos somos iguales. Todos somos igual ante Dios. Todos somos iguales. Todos tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Todos tenemos que seguir creciendo, porque va a haber un momento que vamos a tener un juicio de galardones y se nos va a dar galardones, se nos va a premiar y nosotros queremos llegar, caramba, yo que soy tan guillú a veces, yo soy bien guillú, yo soy bien guillú. Cuando hacemos logros que todos están alcanzando. Mira, el domingo yo aproveché y llamé a medio mundo para darle honra porque a mí me enorgullece ver crecimiento en el cuerpo de Cristo. Comparado a otros, yo no sé, a mí no me Amén. importa lo otro. Por lo menos Casa de la Fe, que fue la iglesia, que Dios me dio el privilegio de nosotros poder fundar mi esposa y yo y que tenemos un grupo tan bello y tan de gente tan bella, de tantos líderes, para mí todo el mundo, aún Jorge Crespo cerrando con la oración, para mí eso es importante porque veo crecimiento. Para mí, Virgen, que cierre, eso para mí es importante. O sea, todos somos iguales ante Dios y todos tenemos que crecer. Unos son buenos en una área, otros son buenos en otra. Pastor Elio es buenísimo en su área, tú eres bueno en tu área, yo soy bueno en una área, pero en realidad todos somos un mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo Amén. y sirviendo todos a un mismo Dios, que eso es lo más lindo, eso es lo lindo del cuerpo, porque cuando hay segregación en el cuerpo, ahí no hay unidad, ahí hay desunión. Cuando hay segregación, ahí hay desunión. Y cuando hay desunión, ahí no está el Espíritu Santo. Me perdonan. Ahí no está el Amén. Espíritu Santo. No. Cuando hay unidad en el cuerpo, hay avivamiento. Estaban todos unánimes. Cuando de momento Amén. cayó la promesa del Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas como de fuego y aquello se volvió un salpa afuera allí en el Espíritu y todo el mundo se entendía. Porque cuando hay unidad, todo el mundo se entiende. Cuando hay desunión, hay guerra. Amén. Ahí echan, todo el mundo echando basura. Hay grupitos, y cuando hay grupitos, no vamos para el cielo, hermano. ¿Ok? Unidos siempre en Amén. el Señor. Amén. Gracias, Pastor Elio. Excelente, excelente, pastor. Le voy a dar la oportunidad a la pastora Yarolin y después a Jorge Molina. Cuando leyeron el versículo de Hebreos 5:12, que dice, en realidad a esta altura ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Lo escuché y lo he escuchado varias veces, pero me dio con leer el 11 y quiero traerle el 11 a ustedes. Amén. El 11 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Apáticos para mí quiere decir que no está escuchando con entusiasmo. Por ejemplo, si tú llegas a la iglesia y el pastor Luis va a predicar sobre el arca de Noé y tú dices, ya yo sé todo del arca de Noé y no lo vas a escuchar a él entusiasmáticamente, no vas a recibir bendición de Dios. Y no importa, tú puedes escuchar algo de la Biblia 100 veces y escucharla a la 101 vez y el Señor te va a hablar de otra manera. Amén. Amén. Necesitamos que cuando se trata de la palabra de Dios, de estos estudios, de los estudios del lunes, de las prédicas de los domingos, que la escuchemos con entusiasmo y no apáticos. Quería decir eso. Amén. Excelente. Jorge Molina. Sí, yo solamente quería añadir un poquito de lo que está haciendo el pastor Wilson. Según los pastores, o sea, nosotros estamos aprendiendo a través de los pastores y el Señor le da la palabra y el Señor los bendice con eso. Y nosotros tenemos que, y a la misma vez, los pastores también están aprendiendo
Y nosotros, según ellos nos ofrecen el amor y la paciencia, nosotros también tenemos que tener el amor y paciencia con ellos porque ellos están aprendiendo a la misma vez. Amén. Excelente. Excelente, Jorge Molina. Mire, cuando un predicador, un maestro, está sacando un mensaje o está sacando una clase, a la primera persona que esa clase o que ese sermón le ministra es al portavoz de el sermón o al portavoz de la lección. Amén. Y cada día esto es de escalón en escalón, esto es de gloria en gloria. Aquí nadie ha llegado a una perfección. El día que vamos a llegar a la perfección es el día que le veremos cara a cara. Amén. Porque por ahora estamos viendo como en un espejo. En un espejo estamos viendo la reflexión. Pero en aquel día vamos a verlo cara a cara y le vamos a poder, I can't wait, le vamos a poder. Yo tengo tantas preguntas para hacerle. Se te van a olvidar todas, Pastor Elio, se te van a ¿Verdad olvidar. que sí? Bueno, yo creo que con el cuerpo glorificado que vamos a tener una mente glorificada también. Y todas esas preguntas que tenemos van a ser contestadas automáticamente. Amén. Pastor, yo creo que hasta aquí deberíamos de dejar Claro. esta lección porque el próximo punto es bastante largo. Sí, claro. Bueno, un aplauso al pastor Elio. Wow, se prepara constantemente. Bendecimos la vida del pastor Elio. Dios te bendiga, papá. Te amo con todo mi corazón. Pastora Marilyn también, siempre están. Ese es el dúo dinámico. Está viendo ese dúo, ese es el dúo dinámico. Elio y